buenas a todos mis hermanos, les saludo en el amor del Señor al Ministerio Cristo, la única respuesta. Quiero mandarle también un cordial saludo al pastor Patricio Barrientos y quiero compartir con ustedes una alabanza que habla de la grandeza de la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios que entrega una misericordia grande, poderosa y sobre todo eterna? Así que quiero que compartamos juntos este tiempo, que disfrutemos y alabemos al Señor con esta canción. Amén. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, misericordia es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Señor, para siempre tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, misericordia es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Amén. Muchas bendiciones. Muy bienvenidos nuevamente, amados hermanos, a este encuentro ya de costumbre, a este encuentro dominical, escuchando la palabra del Señor. Comparta el link para que muchos puedan escuchar palabra del Señor. La temática que hoy quiero abordar es misericordia. Para ello quiero que nos centremos en el libro de San Mateos capítulo 9, en el versículo 13, dice a la letra de las Sagradas Escrituras: Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, estamos delante de tu presencia para poder implorar ayuda
y la gracia de Cristo sobre mi vida para predicar esta tu palabra. Y permita, Señor, que aquellos, Señor, que están allí en casa puedan escucharla con atención y que tu palabra la atesoremos en este tiempo como un verdadero tesoro de alto valor para nuestra vida, porque sabemos y entendemos que a medida, Padre, que obedezcamos y practiquemos tu palabra, los mayores beneficiados somos nosotros. Bendecimos a los amigos que también nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. El contexto de este versículo que he leído tiene que ver directamente con el llamamiento de Leví o de Mateo. Jesús iba pasando y dice la Biblia que vio a un hombre cobrando tributos públicos, que era Mateo, y le dijo: sígueme. Y él se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y luego hubo como una especie de banquete en donde hubieron invitados, y la Biblia habla y menciona que habían muchos, no pocos. La Biblia usa la expresión muchos publicanos, es decir, gente que colaboraba con el Imperio Romano cobrando los impuestos. En otras palabras, eran compañeros de trabajo de Mateo. Habrían muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y también con los discípulos de Jesús. Y nuevamente allí aparecen los fariseos y le dicen a los discípulos de Cristo: ¿vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Y Jesús, al escuchar esto, le dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y posteriormente le dice este versículo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta expresión, que aprendan misericordia, que hagan misericordia y no sacrificio, salió de los labios del profeta Oseas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, en el versículo 6. Y Jesús lo replica aquí, frente a las autoridades religiosas de su tiempo, una de las tantas que habían, pero aquí le dice al movimiento farisaico. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran una secta egoísta, egocéntrica, y que para ellos, comparados con lo de la sociedad en donde ellos se desenvolvían, ellos se creían a sí mismos personas santas, muy cercanas a Dios, tan santas o tan llenas de santidad y tan cerca de Dios, que las demás personas, como los publicanos, que eran personas que robaban, y otros, dice, pecadores, y allí podían estar las rameras del tiempo de Cristo, y otras personas que ellos consideraban como pecadores, no se acercaban, no tenían relación, nunca comían en la misma mesa, ni tampoco entraban bajo el mismo techado de ellos. Entonces para ellos era un escándalo Jesús, y Jesús es la misericordia encarnada de Dios para el hombre y mujer de ese tiempo y de todos los tiempos. Misericordia. De acuerdo al nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. En otras palabras,
La misericordia tiene que ver con la compasión o sentir compasión por aquel que está en desdicha. Y ese fue el espíritu que gobernó a Cristo. La misericordia es solo un bello concepto si nosotros, como cristianos y creyentes, no somos capaces de hacer algo práctico por alguien. Hablando de misericordia, hay este texto en Mateo 25, 35 y 36, dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron o me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me vinieron a ver. De acuerdo a este pasaje bíblico, el doctor Lund escribió un poema, pero solamente voy a recitar una sola estrofa. Dice: estuve solo y tú me dejaste solo para ir a orar por mí. Ese era un espíritu fariseico. Eso era lo que hacían los fariseos. Así se comportaban los fariseos. ¿Quién entiende al necesitado? ¿Qué necesitado no desea que alguien le tienda una mano ayuda? ¿Quién no anhela la vida de Cristo, libre de las circunstancias y siempre dar un paso al frente con esa ayuda de Cristo? Justamente, esto no es lo que la gente rechaza. Me refiero a la gente actual, a nuestra sociedad actual, sino lo que se rechaza o lo que rechazan de nosotros es el sustituto del verdadero mensaje del Evangelio que deberíamos entregar. Es la vida religiosa. Mientras que la religión es un sistema complejo de conceptos teológicos y de requisitos de comportamiento, el verdadero Evangelio es el anuncio sencillo de las buenas nuevas de salvación. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a ofrecer ayuda al que estaba en desdicha. Vino a entregar amor a aquel o aquellos que nunca habían recibido amor. Por cierto, no aquellos que merecían su amor, sino aquellos que Jesús quiso amar. Y Jesús no solo amó un grupo o una casta de personas. Jesús nunca clasificó. El amor de Jesús era para el de la alta sociedad como para el de la baja sociedad. Pero los fariseos nunca pudieron comprender esta dinámica de Cristo, de cómo Él podía sentarse con los pecadores sin contaminarse. Su religiosidad de aparente santidad los cegó de tal manera que se convirtieron en personas inflexibles, arrogantes, carentes de amor y de misericordia con su prójimo, con una actitud siempre a la defensiva y a veces hasta abusiva con su prójimo. Jesús, en una ocasión, hablando con un fariseo, le preguntaba cuál era el mandamiento más importante o los mandamientos más importantes. Y él le dijo: amarás a Dios con todo, en todos los aspectos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el mandato de Dios. Cuando yo amo, entonces anuncio el Evangelio, porque yo voy a entregar lo mejor de mí. Y lo mejor de mí no es mi esencia propia como individuo, sino lo mejor de mí es lo que Cristo ha hecho en mí, puso en mí
para poder yo compartir de Cristo a mi prójimo. Y yo quiero hablar de 3 ejemplos o de 3 acciones en donde Cristo simplemente amó, en donde simplemente Cristo fue movido a misericordia. El número 1, el leproso. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este hombre no solo estaba en una desdicha, estaba muy cerca de la muerte. Pero cuando leemos estos textos, pareciera que fuera una enfermedad más. Pareciera que este hombre, su vida fue estos versículos que he leído. Pero la verdad que el proceso de la lepra era repugnancia. Era una repugnancia. ¿Cómo podían llegar los hombres a perder, por ejemplo, parte de la piel? A cómo podían perder parte importante de su cuerpo, sus extremidades, su mejilla y otras. Pero si uno va más al comienzo de la enfermedad misma y vemos no solamente el aspecto corporal de esta enfermedad, no solamente tiene que ver con el dolor físico de lo que significaba llevar esta enfermedad, sino que pensemos que ese hombre debía de abandonar a su familia, a su esposa. Es decir, llevaba un dolor interno como ser humano, como tú y como yo. Pero también pensemos en que esta enfermedad era una enfermedad que lo apartaba del templo, lo más sagrado y santo para un judío, para cualquiera. Pero el hombre o mujer que llevaba la lepra, por ley, era un hombre que se constituía inmundo. Es decir, esta enfermedad lo alejaba de su familia, lo alejaba del templo, es decir, de Dios, pero también lo alejaba de la ciudad, de las ciudades, de sus amigos, es decir, de la sociedad, de la comunidad, porque la lepra apartaba al hombre. Tenía que ir a vivir a las afueras de las ciudades, en donde habían aldeas especiales para leprosos. Este hombre cargaba con un fuerte dolor, aún a más de todo, un dolor físico. Este hombre no podía acercarse a ninguna ciudad, y cuando se acercaba y venía una persona sana, tenía que decir y gritar: inmundo soy, para que la persona pueda apartarse o detenerse. Es decir, la enfermedad lo humillaba completamente. Este hombre no tenía cura, no había posibilidades, la muerte estaba sobre él. Pero a él no le importó ni la multitud, ni le importó los obstáculos para llegar a Jesús. Él necesitaba ver la mano de Dios a favor de él, es decir, la misericordia de Dios en acción a favor de él. Y el hombre irrumpe. Jesús nunca estuvo solo. Jesús siempre estuvo rodeado de mucha gente, y con rostro en tierra le pide misericordia. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, con la esencia del Padre, con la esencia de Dios, el cielo ahí mismo, a través de Cristo, dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Porque, amigo querido, hermano, Jesús cuando toca al hombre es para llevarse el dolor. Porque Jesús no solamente le dijo quiero, sino que la Biblia menciona y dice: y le tocó. ¿Cómo Jesús podía tocar al inmundo? Ninguno podía tocar un leproso, no solamente por la contaminación física, sino también por la contaminación espiritual. Quien tocaba lo inmundo quedaba inmundo. Pero Jesús, que era el santo de los santos, el rey de reyes, el Dios hecho hombre, tocó lo inmundo.
Y lo inmundo, la contaminación inmunda tuvo que desaparecer, porque nadie se resiste al poder de Jesucristo. Y lo que es más, nadie se puede resistir al poder del amor de Dios que opera a través de Cristo. Y al instante la lepra se le fue de él. Y eso significaba que el dolor que llevaba por muchos años, en igual manera, desaparecía y se iba de él. Él podía volver a casa, podía volver a entrar a la ciudad. Y Jesús mismo le dijo: anda y ve y da testimonio, muéstrate al sacerdote. Es decir, podía acercarse al templo nuevamente. Amigo, cuando nadie te ama, cuando aparentemente tú a nadie le importas, quiero decirte que hay buena noticia para ti. A Jesús tú le importas. Ejemplo número 2 de misericordia: Bartimeo el ciego. Jesús, en el capítulo 9, versículo 51 de San Lucas, dice que afirmó su rostro como queriendo ir a Jerusalén, porque él debía ir a Jerusalén. Y en esa última ruta de su ministerio se encuentra con el ciego Bartimeo a las afueras de Jericó. Jesús no volvería, iba camino a Jerusalén, pero debía pasar por Jericó. Y la Biblia menciona que pasó por las afueras de Jericó. Y allí había un hombre mendigo. En el capítulo 18 dice a la letra, a partir del versículo 35: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud, preguntó qué pasaba. Y le dijeron: es Jesús el Nazareno. Y cuando él supo que era Jesús, comienza a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos lo hacían callar, pero él con más fuerza decía: hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, mira mi desdicha, mira mi desgracia, ten compasión, sé misericordioso. Y Jesús se identificó con su miseria, porque en el fondo, misericordioso quiere decir uno que se identifica con la miseria de otro. Jesús se identificó con la miseria, con la vida miserable que llevaba este hombre. Al detenerse, Jesús mandó a que le traigan a su presencia a este hombre. Jesús le pregunta en un tono con un contenido de amor y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: que reciba la vista, Señor. Jesús no pensó, Jesús no se sentó a discutirlo con sus discípulos. Jesús les dijo: recíbela. Y ahí es donde Cristo actuaba muy distinto a los religiosos de su tiempo. Y he aquí que Jesús sigue actuando de la misma forma. Jesús dijo: yo ya no quiero sacrificio, quiero misericordia. Hagan misericordia, aprendan a hacer misericordia. Lo que Jesús estaba tratando de decir: amen como Dios ama, den oportunidades como yo las doy. Porque los sanos, el que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Este hombre le cambió la vida por completo. Al leproso le cambió la vida por completo. Ahora al ciego Bartimeo le cambia por completo la existencia. Amigo, cuando Jesús entra en escena de la vida del pobre hombre,
ese pobre hombre, cuando es restituido y regenerado por Cristo, cobra valor y también comienza a vivir la verdadera vida. Pero también no solo se trataba de sanar al enfermo, como en el caso del leproso, llevar el dolor agudo dentro de su corazón y curar las llagas. Tampoco solo se trata de dar vista al ciego, sino que la misericordia de Dios en Cristo era en todos los aspectos. ¿Qué pasaba con aquel que era rechazado? Zaqueo, el cobrador de impuestos, Lucas capítulo 19, a partir del versículo 1 al 10. Este hombre era jefe de los publicanos y era muy rico, era jefe de los cobradores de impuestos. Había un problema con él. Nadie lo amaba, nadie lo quería. Este hombre llevaba una vida solitaria a causa del trabajo que él había escogido para sí. Se había enriquecido ilícitamente, robándole a sus hermanos judíos, cobrándole un impuesto mayor que lo que cobraba el Imperio Romano. Y así se enriqueció ilícitamente. Era la repugnancia de la sociedad. Si había algún sinónimo de corrupción, ese era Zaqueo. Si había algún sinónimo de robo o de ladrón, ese era Zaqueo. Nadie amaba a Zaqueo. No se menciona a la familia, porque la condición que la sociedad lo tenía como identificado, o esa identidad, mejor dicho, la sociedad le tenía una identidad propia. Tampoco se podía acercar al templo. Era del grupo de los pecadores. No había ninguna oportunidad con ningún religioso, con los saduceos, ni los fariseos, ni los escribas. No había ninguna oportunidad. Pero Jesús, porque este hombre era de Jericó, Jesús, como iba pasando por Jericó, escuchó de los testimonios, de los milagros. Posiblemente él fue un hombre como testigo ocular. ¿Cómo ayudó al ciego Bartimeo? Este hombre era pequeño de estatura. Se sube a un árbol para ver quién era Jesús, para ver cómo obraba. La gente, todos corrían detrás de Jesús, todos querían tocarle, todos querían oírle, todos querían que oraran por ellos para ser sanados. Pero de pronto Jesús pone sus ojos hacia el árbol y comienza a caminar hacia allá. Zaqueo sigue mirando con expectativa. Lo que no sabía Zaqueo es que Jesús lo había visto y lo había amado. Y cuando llega ahí al árbol, Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y al estar allí, en plena cena, junto a Zaqueo y los demás amigos de Zaqueo, Zaqueo es confrontado por el amor y la sinceridad de Cristo. Se pone de pie y él mismo dice: si he robado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Y dice a la letra, Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo también es hijo o descendiente de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Termino diciendo las palabras que al comienzo comencé leyendo. Jesús le dice a los fariseos: aprendan lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia es poder traer a los pies de Cristo a mucha gente. ¿Cuánta gente hoy atribulada por todo lo que está ocurriendo? Y como iglesia hay un mero silencio, como que la iglesia no tuviera nada que entregar. Y la verdad que el mensaje más importante de la historia descansa en nosotros.
Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misericordia de Dios es oportuna, fresca y actualizada para la sociedad en que estamos viviendo. Padre, gracias por esta palabra. Señor, si hay algún amigo, si hay alguien que escucha, Señor, que está descarriado lejos de ti, Señor, oramos para que el Espíritu Santo toque el corazón y pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Tenerte a ti, Jesús, es simplemente tenerlo todo. Gracias, mi Rey. A ti te damos la alabanza. Todo crédito es a tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar este bendito evangelio a través de los medios que tú nos brindas. Amén. Bendito sea Jesús. Aleluya. Si quieres recibir a Cristo, si quieres aceptar a Jesús, acéptalo hoy mismo. Y ponte en contacto con nosotros. Danos un mensaje para que podamos llamarte y así ser una nueva criatura. Termino diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Aleluya.